Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Estar con ustedes a esta hora de la mañana. Agradecemos como siempre a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Esperamos que el fin de semana haya sido del mejor provecho para ustedes, su familia y sobre todo también para mantener esa armonía que mucho nos falta a los salvadoreños. Aprovecho invitarlos y exhortarlos a que todos sus planes, sus proyectos, coloquen a Dios en el centro de sus actividades para que puedan cumplirse esta semana. Hoy lunes queremos darle la más cordial bienvenida a dos de los miembros del grupo de asesores jurídicos de la vicepresidencia que están trabajando precisamente en la iniciativa de construir todo un andamiaje de consultas que buscan reformar la Constitución de la República. Quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado Adolfo Gerardo Muñoz Cisneros. Gracias por acompañarnos. Gracias, es un honor estar en este programa tan prestigioso y podernos dirigir a la población en general a través de este medio. Bueno, vamos a darles la más cordial bienvenida también al licenciado Giovanni Alberto Rosales, abogado de la República, también oficial de información interino del órgano judicial. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Un placer estar aquí esta mañana. Un saludo a la teleaudiencia, pues, y esperar poder abordar este tema con una mayor precisión para ir aclarando muchas cosas. Y les agradezco que nos hayan dado en primera instancia esta oportunidad de poder de alguna manera conocer aspectos que tengan que ver, en primer lugar, con todos aquellos primeras iniciativas que van a darle vida, sin duda alguna, a ese proceso de discusión que muchos están a la expectativa de saber qué tipo de discusión es la que se va a tener y qué tipo de mecanismo es el que se va a desarrollar, sobre todo por los primeros acuerdos que en algún momento ya se plantearon y que tienen que ver con el tema del reglamento, es decir, la forma como van a trabajar y aquellos aspectos también que pueden ser tratados de la Constitución y cuáles no. Quiero decirles que en el marco de esta discusión que en el país se vive, Chile ayer, por cierto, llevó a cabo el plebiscito 2020 que se desarrolló en este país suramericano, en la que se decidió si se iba a hacer la nueva Constitución o no, para la cual pues ya se tienen algunos resultados por adelantados. Chile aprueba con 78.2% de los votos cambiar la Constitución. Ya este es un elemento también, digamos, como analógico, como parte de referente que tenemos para poder de alguna manera tener la oportunidad de seguir conversando sobre este tema. No sé, lástima que no hemos tenido los elementos ahí expuestos, pero sí me hubiese gustado ponerlos en perspectiva. Ahí está parte de la celebración, que el día de ayer pues los chilenos salieron a las calles precisamente por el resultado de este triunfo que tuvo el si se aprueba la reforma a la Constitución con este plebiscito como tal. ¿Cuál es la lectura que tiene cada uno de ustedes al respecto? Vamos a ver, Adolfo. Bueno, definitivamente quizás un hito histórico en la historia chilena, ¿verdad? Es una ansiada búsqueda de recuperar aquello que ellos consideran fue perdido allá por 1973. Quizás lo que legitima más ese proceso es precisamente el porcentaje con el que el sí derrota al no. Es decir, hay una marcada voluntad popular de eliminar o tratar de superar aquellos valladares históricos que los tenían sometidos después del golpe de Estado que todos conocemos, ocurrió pues en aquel año de 1973. Hay algunas digamos expectativas a través de procesos como ese que nos llenan de entusiasmo, toda vez de que, como menciono, esos procesos se legitiman por la participación de la población. Evidentemente,
nuestra constitución actual no contempla un plebiscito de esa magnitud, de hecho no lo contempla de ninguna manera, para que la población se exprese en cuanto a su voluntad de obtener reformas a la Constitución. Sin embargo, la legitimidad no solamente podemos obtenerla al momento de esa forma, y es por eso que nuestro proyecto contempla, sí, una consulta de carácter popular, pero obviamente por los medios permitidos, ¿verdad? Por los medios permitidos que podrían ser las consultas a través de las páginas de las que más adelante hablaremos. Hoy con lo electrónico se facilita dar aportes. Exacto. De hecho, yo por acá tengo algunos aportes que en este caso como medios de comunicación la población se aboca a algunos actores a presentarnos y decirles, mire, a mí me gustaría que abordaran este tema, ¿verdad? De hecho, aquí tengo unos insumos pertinentes como para citar un ejemplo de lo que estamos hablando, de la apertura, ¿no? Porque no podemos entrar en el tema de plebiscito, como usted lo dice, Adolfo. Exacto. Pues bienvenidos sean. Es decir, precisamente eso es lo que nos legitima, ¿no? Es decir, recibir cualquier proyecto, cualquier insumo que la población nos pueda hacer llegar, ya sea físicamente o a través del sitio web que esperamos pronto, bueno, el 15 de noviembre de este mismo año, ya tener disponible para que la gente pueda directamente hacer sus aportaciones. Y cuando hablamos de la gente, pues nos referimos precisamente a cualquier ciudadano, independientemente de su nivel de estudios o de su capacidad económica. Eso es irrelevante. Lo que nos interesa es que la gente se exprese. Y obviamente también esperamos, sinceramente, esperamos que aquellos profesionales que se destacan precisamente por su labor a nivel de constitucional, o incluso las instituciones, las fundaciones, aquellos tanques de pensamiento también nos den el beneficio, al menos nos den el beneficio de la duda, que se acerquen y colaboren, o que expongan de manera técnica su rechazo a cualquier propuesta, pero que no se quede en la mera especulación. Es decir, nuestro proyecto no solo va encaminado a escuchar la posibilidad de propuestas, sino que también va encaminado a escuchar el por qué no se deberían de hacer ciertas reformas. Interesante. Giovanni, ¿cuál es su lectura de lo que ha pasado en Chile con esta aprobación, digamos, mayoritaria que han tenido los chilenos de decirle sí a la reforma con este plebiscito? Bueno, en primer lugar, pues hay que cabal, como decía Adolfo, tener una noción previa de qué es lo que sucede, y hay que separar la situación que vive Chile con nuestra situación, ¿verdad? Recordemos que ellos vienen bajo la regulación de una constitución que de alguna manera pues responde a una ideología conservadora y de alguna manera hiperpresidencialista, ¿verdad? Por lo tanto, pues el pueblo ya pues pedía un cambio, necesitaba un cambio, ¿verdad? Y hay que dejar claro que lo que se ha hecho es este plebiscito para realizar una nueva constitución. Ahora bien, hay que aclararle a la teleaudiencia pues que si bien es una analogía que se quiere aplicar, no es lo que busca este equipo en este momento, nuestro equipo. Y valga la pena hacer también una aclaración. Somos un equipo ad hoc, ¿verdad? Conformado por una serie de profesionales del derecho. No es que estamos vinculados, por lo menos en mi persona no me encuentro vinculado directamente a la vicepresidencia, como usted bien lo dijo al inicio, pues trabajo en la Corte Suprema de Justicia. Sí, como oficial de información interino. Soy el oficial de información interino, y por esta naturaleza ad honorem que tiene este equipo, ¿verdad? O sea que no hay ningún salario de por medio ni nada, es que yo no me encuentro vinculado, ¿verdad? Hacia este equipo. Mi opinión aquí y mi aporte es eminentemente técnico debido a mi poco conocimiento en la materia constitucional, ¿verdad? Entonces, habiendo hecho esa acotación, pues sí tenemos que, y volviendo al tema de lo del plebiscito,
tenemos que dejar claro, pues, que como lo decía Adolfo, que nuestra Constitución no regula estas formas, ¿verdad? Establece en el artículo 89, en el inciso final, la consulta popular para un tema determinado. Entonces hay que aclararle a la población de que no buscamos hacer con este equipo una consulta para una nueva constitución. Okay, es interesante ese último elemento, Giovanni, porque se ha generado mucha especulación, mucha duda, y ya vamos a entrar, tenemos tiempo a esta hora y media para poder adentrarnos precisamente a abordar algunos aspectos medulares que son los que podríamos tomar como punto de referencia, que serían, digamos, como puntos necesarios a abordar en esta problemática. ¿Por qué tanta confusión? ¿Qué tanto miedo se le puede crear hablar de tocar la Constitución como desde un principio lo ha venido sosteniendo el mismo vicepresidente? Incluso el presidente de la República también se ha pronunciado al respecto de este tema. A ver, Giovanni, o también Adolfo. Bueno, en lo particular considero que los miedos expresados se deben claramente a la especulación. Se ha de alguna forma analizado, se han distinguido tres diferentes tipos de postura de aquellas personas que han expresado o manifestado una franca oposición, cuando ni siquiera se ha ofertado, ni siquiera se ha establecido ni siquiera un solo elemento de reforma. Es decir, no ha ni siquiera iniciado el estudio y ya hay una franca oposición. Hemos podido analizar estos tres tipos de posturas a través de sus, prácticamente de sus voceros, ¿no? Claro. Fusades, por ejemplo. Exacto. Exacto. También su duda, digamos, todos aquellos aspectos que tienen que ver con ciertos elementos que creen ellos que no son ustedes los actores, o no es el Ejecutivo quien debería de tomar iniciativa al respecto, ¿no? Voy a un poco ubicarlo en ese contexto. Sí, lógicamente este equipo es un equipo facilitador. No se trata, es lógico y es evidente, obvio, que no nos corresponderá a nosotros el ejecutar las reformas. Eso le va a corresponder a la Asamblea Legislativa, si tiene a bien o no tiene a bien lo que se le proponga. Pero las iniciativas como tal, no existe ninguna prohibición de ninguna manera para que cualquier ciudadano, independientemente de su desempeño o del rol que juegue dentro de nuestra sociedad, pueda estudiar o pueda proponerse el estudio o el análisis de posibles reformas, siempre y cuando no infrinjan la misma ley, ¿no? Por eso es que nuestro marco de actividades, aparte de nuestro primer acuerdo, que fue el reglamento interno, ¿verdad? Nosotros mismos como equipo, precisamente para tratar de llevar tranquilidad, obviamente, y también de dejar en claro cuál es nuestro propósito, establecimos como acuerdo número 2 el que todo nuestro marco de consulta, todo nuestro actuar va a estar dentro de lo establecido en el artículo 248 de la Constitución. Es decir, en ningún modo, de ninguna manera, se pretende modificar ni la forma de gobierno, ni el sistema político, ni los principios republicanos y democráticos. Tampoco se pretende retroceder en lo que tanto ha costado obtener. Es decir, nuestro catálogo de derechos, es decir, nuestra parte dogmática jamás pudiera retroceder. Y si esos son los elementos que algunos sectores creen que es lo que le ha hecho de alguna manera o ha eliminado o ha limitado los derechos de los salvadoreños, o ser más equitativa esta Constitución desde que se creó en 1983, ¿por qué no tocarlo, Adolfo? ¿Por qué no tocarlo? Esa es la pregunta. ¿Por qué no hacerlo? Claro que tenemos que hacerlo. Es decir, nada es ¿por qué no tratarlo? ¿Por qué no discutirlo? Exacto, Pues así, al final, he escuchado decir a muchos, y perdóneme que esté asumiendo un poco el papel, pero no es mi rol el papel del abogado, porque no soy abogado, pero escucho de los especialistas decir, bueno, al final, si esta Constitución ha vedado, no le ha dado el verdadero derecho que merecen aquellos sectores, es ¿por qué no cambiar esos aspectos para hacer más equitativa este tipo de
de constitución que tenemos hoy en día. Claro, el objetivo es mejorarla, ¿no? Es decir, toda constitución, aun y cuando digamos que hay constituciones, miren, nosotros tenemos, quizá nos encontramos frente a lo que la gente generalmente considera como los marcos de referencia. Y muchas veces la gente dice, ¿por qué vamos a modificar la Constitución? Si es que no es la Constitución la que debe de ser reformada, dicen ellos. Miren las constituciones de otros países, miren esta Constitución, tiene más de 200 años y casi nunca la han tocado. Pero esos son muchas veces marcos de referencia mal ubicados, ¿no? O no estudiados a profundidad como la gente cree. La gente cree que la Constitución de Estados Unidos solo tiene un par de enmiendas por ahí, pero no se introduce en analizar que es una Constitución de tipo federal y que cada estado es soberano dentro de esa federación y cada estado tiene su propia Constitución. Lo interesante sería saber cuántas reformas ha hecho cada estado a su propia Constitución. Y no quedarnos nada más con una constitución de tipo federal. Por eso es que mejorar... Que es el caso nuestro también, que hemos tenido ciertas enmiendas, creo que han habido una o dos, ¿no? En nuestra constitución. Sí. Nuestra constitución ya tiene, desde 1991 se le vienen haciendo una serie de reformas. La última es del 2014, si no me equivoco. Creo que tienen que ver con la ley de amnistía, creo. No, tiene que ver, la última reforma, si mal no recuerdo, es al artículo 63, que tiene que ver con la... se reconoció a los grupos indígenas el derecho a sus valores culturales, su identidad cultural. Sí. Esa creo que es la última reforma, si no mal recuerdo, Giovanni tal vez me auxilia, creo que es del 2014, del 2014. Se introdujo un inciso a ese artículo en la parte de educación, ciencia y cultura. Entonces, regresando al elemento clave de esto es, si hay cosas que algunos expresan que es la que ha venido a limitar derechos en el país, ¿por qué no tratarlos de abordar y ver de qué forma se acoplan a estos nuevos tiempos? Ese es el punto de todo esto, ¿no? Ese es el punto, tener una constitución acorde a las necesidades de los actuales tiempos. De nuestra era. Correcto. Giovanni. Sí, bueno, en primer lugar, pues retomando lo que decías al inicio, hay que aclarar esta especulación que anda rondando por ahí, ¿verdad? O sea, nosotros no es que vamos a reformar la Constitución, nosotros este equipo va a hacer un análisis para proponer, vamos a estudiar la Constitución en su conjunto, para ver cuáles son las cuestiones que tal vez necesitan mejorarse por medio de una reforma, ¿verdad? Y cuáles deben de mantenerse, porque recordemos que pues está la Sala de lo Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, pues, y ha realizado una labor eminentemente proactiva en los últimos 20 años, potenciando los derechos fundamentales, más que todo, ¿verdad? Y un poco la estructura, la parte orgánica del Estado. Pero la finalidad de este estudio, o sea, es hacer un borrador, una propuesta, la cual yo le he dicho al equipo pues que una vez esté terminada esta propuesta, tenemos que publicarla nosotros como equipo que somos para demostrarle a la población cuál ha sido nuestro estudio, y posteriormente pues si esta propuesta es entregada al presidente de la República y él decide dialogar con los diputados correspondientes, pues ya será realizado de esta manera. Pero lo que quiero dejar en claro es que tiene que quedar cristalino el hecho de que nuestro trabajo como equipo es esta propuesta. Ya después, si la propuesta va a ser modificada o algo, pero dejarle claro a la población lo que el equipo, cuál fue el borrador final del equipo. Ya lo dijeron bien claro, ustedes son facilitadores de la discusión. Exactamente. ¿Correcto? Entonces, y pues también aclarar el hecho de que la Constitución en el artículo 248 ya establece cuál va a ser el procedimiento de reforma de lo mismo. Entonces ya quitar un poco esa
ese mal abordaje de que creen que nosotros, o sea, que este equipo o que el Ejecutivo, ¿verdad? Porque pues todo esto nace por iniciativa del vicepresidente de la República, pues sí, formalmente está adscrito al órgano ejecutivo, pero sí, la cuestión no por tiene revanchismo o por celos, no lo sé. A los políticos les escucho decir que no es competencia del Ejecutivo, sino de los legislativos. Exactamente, pero volvemos a lo mismo. O sea, es un estudio que hemos hecho conformándonos con equipos. O sea, este estudio lo puede estar realizando el sector privado, lo pudiera estar realizando una universidades, lo pudieran estar analizando el órgano judicial, pues, y todos tenemos derechos. Si claro, todos somos intérpretes de la Constitución, en palabras de Peter Havel, una sociedad democrática es aquella que está abierta a la interpretación. O sea, todos interpretamos la Constitución. Ahorita estamos interpretando la Constitución, la Asamblea Legislativa interpreta la Constitución cuando ejerce las facultades y así sucesivamente. Pues. Y a colegas de ustedes, Giovanni y también Adolfo, le he escuchado decir de que toda esta Constitución que tenemos hoy en día fue hecha precisamente para proteger y autoproteger el actual sistema que tenemos. Y muchos son de la idea que el actual sistema, véase en varios ángulos, es el que de alguna manera ya necesita ser observado o modificado como tal. ¿Sí? Es correcto, es decir, toda constitución genera un status quo, ¿verdad? Que es el marco jurídico dentro del cual pues, existen todas las competencias y todas las facultades de los órganos del Estado. Y se les escuché decir al coordinador del equipo de ustedes, al doctor Fabio Castillo, él decía, me gustó esa frase que él mencionaba, fue una constitución creada, hecha en un tiempo de guerra, decía, ¿verdad? Y ahora necesitamos crear una nueva constitución para un nuevo tiempo, un tiempo de paz, aunque ese tiempo de paz es relativo, ¿no? Sí, Giovanni. Crear o mejorar la Constitución, no crear una nueva Constitución, ¿verdad? Aquí es que eso es lo que hay que tener cuidado con la terminología que utilizamos, sí, porque ahí es donde de repente pues, la ciudadanía se Buen punto de aclaración, sí. Pero hablamos de adaptarla a un nuevo estado de paz de país, decía él. Sí, bueno, nuestra Constitución actual, si bien es cierto, a través de una asamblea constituyente en el año de 1983 nace a la vida, tiene antecedentes, ¿no? Que se retrotraen a 1962, a 1950 y vino acumulando una serie de, si se quiere, introducción de nuevos catálogos de derechos con visiones más humanistas. Sin embargo, sí, es verdad que es quizá, bueno, es la única constitución en el mundo que ha sido creada durante un conflicto armado. Dijo, si no me equivoco, el doctor Fabio Castillo en la conferencia de prensa, peor aún, dijo, en el contexto de una guerra civil. Claro, luego en 1992 se le hicieron algunas reformas, ¿verdad? Que es lo que hablábamos hace un momento, pero genera el status quo de la situación actual. Y ese status quo es precisamente el que algunos sectores, comprendemos, se sienten cómodos probablemente con él, y de ahí viene la oposición férrea, ¿no? En algunos casos incluso a nivel ya... ¿Pero eso es un mito o es una realidad? Digo yo, viéndolo desde el punto de vista de cómo está el país o cómo ha venido el país, ¿es un mito o una realidad? ¿Es una constitución hecha a la medida para tener lo que tenemos hasta ahorita, Adolfo? Honestamente, al escuchar a los constituyentes, se ha tenido la oportunidad por ahí de revisar algunos videos, probablemente existió una buena voluntad, no dudamos de que el objetivo era el bienestar común. Sin embargo, sí, hay algunas partes por ahí donde podemos ver claramente que el objetivo es la protección de ciertas grupos que son hegemónicos y que a la postre pues continúan siendo los que deciden, y precisamente a eso me refería hace un momento en mi intervención, los que demuestran mayor resistencia
a siquiera hablar del tema de una posible reforma, ni siquiera hablar de una reforma puntual. Solo el hecho de hablar de posibles reformas ya los coloca en una posición de resistencia absoluta. ¿Por qué desde la fecha del 15 de noviembre que comienza a abrirse la consulta y culmina el 28 de febrero, día de las elecciones? Si yo de alguna manera me pongo a estudiar la postura de aquellos sectores que ven con recelos esta iniciativa del Ejecutivo, estarían pensando que lo que buscan es que con la nueva, digamos, composición que existe en la Asamblea Legislativa se puedan llevar a cabo reformas a la Constitución que a la larga, pues de alguna manera, pues estarían siendo aplicadas en nuestro medio. Bueno, quizá aclarar, este sábado que acaba de pasar, el sábado 24 de octubre, en la tercera sesión del equipo, se tomaron ciertos acuerdos. El primer acuerdo fue precisamente el que cualquier iniciativa o cualquier propuesta ciudadana o de las personas en general se pudiera hacer a través de una página web, que el lanzamiento es el 15 de noviembre, de ahí viene esa fecha, o también físicamente, lo cual se puede hacer desde ya. De hecho, ya recibimos una propuesta formal, precisamente el día sábado recibimos ya una propuesta formal de una asociación de profesionales, ¿verdad? Y precisamente por el orden, por la sistematización que conllevará luego resumir o poder nosotros constituir cuáles van a ser los grupos de estudio, incluso crear una matriz de cuál va a ser la orientación de acuerdo a las propuestas que se hayan recibido, un plazo prudencial para poder hacerlo. Y por eso se mencionaba el 28 de febrero, aunque dejamos claro también que no era una fecha fatal, ¿verdad? Sino que era una recomendación de poderlo hacer. Ok, este artículo de la Constitución, el 248 que decía, correcto, que establece precisamente algunos aspectos medulares que no van a ser tratados, es una pregunta quizás un poco ingenua. ¿Por qué razón? Pues si no es parte de la esencia del sistema que tenemos hoy en día, el caso del sistema político, pues sistema de gobierno. El artículo mismo 248 da la respuesta, es decir, es lo que se le denomina como las cláusulas pétreas, ¿no? Sí, es decir, aquella esencia de nuestro sistema que no puede ser trastocada e incluso es delicado, conlleva sanciones, ¿no? Y no es nuestro interés modificar a tal extremo. Primero, no es facultad de nadie poderlo hacer porque está expresamente prohibido. Y segundo, no es nuestro interés como profesionales conculcar algo que no se puede hacer. Por ejemplo, en el caso, se lo he escuchado a algunos abogados, Julio Valdivieso, por ejemplo, que ha dicho de que el tema de la Constitución y particularmente este artículo ya en su momento fue trastocado, tocado, no sé, o modificado por la misma Sala de lo Constitucional cuando establece el caso de la representación individual de candidatos a diputados no partidarios, por ejemplo. Bueno, hay una situación interesante ahí, ¿verdad? ¿Qué tal si la conversamos después de la pausa? Porque me están pidiendo una pausa. Perfecto. Y entramos en eso, ¿les parece? Porque de alguna manera dice, no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Parte del artículo 248 y también de otros artículos que establecen sobre la participación del ciudadano solo en partidos políticos y no individuales en un proceso de elección del cargo público. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. A usted que nos sintoniza a esta hora de la mañana, gracias por estar participando con sus comentarios. Queremos saber y conocer qué aspectos de la Constitución usted cree que pueden ser tratados, analizados, modificados en este momento que estamos abordando este tema. Escríbame, ahí está, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted lo haga. Pues vamos a la pausa y regresamos.
Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. El licenciado Adolfo Gerardo Muñoz está con nosotros, él es colaborador jurídico de la vicepresidencia, y también Giovanni Alberto Rosales, oficial de información del órgano judicial y catedrático en materia de derecho constitucional, también en varias universidades. Estamos haciendo una lectura desde la perspectiva de ellos como facilitadores dentro del equipo de trabajo de la vicepresidencia, que están desde luego trabajando para ver la forma en cómo se crea todo ese andamiaje de consultas de la población, de la sociedad, para poder de alguna manera presentar las discusiones y por supuesto también presentársela al órgano legislativo, que es a quien le corresponde en todo caso la aprobación de las mismas. Hablábamos de un aspecto medular a lo largo de los minutos anteriores, pero nos quedamos en una parte que me parece que es interesante, sobre todo cuando he escuchado decir que el tema de los no partidarios, la aprobación o la autorización dada por la autoridad judicial, vino de alguna manera también como a romper ese esquema de lo que se mantenía como parte fundamental de cosas que no deben de tratarse o tocarse dentro de la Constitución de la República. Giovanni, veamos. Sí, en efecto, pues como lo comentábamos hace un momento, el artículo 248, como cualquier artículo de la Constitución, pues no puede ser analizado de forma aislada, ¿verdad? Tenés que siempre, la Constitución como ley fundamental, como norma fundamental, pues tiene que ser estudiada siempre en su conjunto, ¿verdad? Entonces, al examinar estas cláusulas de intangibilidad que establece el artículo 248, pues tenemos que comenzar a interpretarlas junto a otras disposiciones de la misma Constitución, pues para ir viendo, dándole contenido un poco a todos estos conceptos jurídicos indeterminados, ¿verdad? Es decir, que el constituyente no fue claro, y esa es una de las características del concepto normativo de la Constitución, pues que sus normas son abiertas, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, pues se va construyendo. Y obviamente pues la sala ya ha dado lineamientos de cuáles son los parámetros que se deben de respetar. ¿La misma sala podría haber violado la Constitución al haber aprobado, avalado las candidaturas no partidarias? No, la sala es el máximo intérprete de la Constitución, okay. Y lo que busca es la armonía constitucional, y en este caso pues en particular, para no entrar mucho en detalle, ¿verdad? En la inconstitucionalidad en la 7/2012, que es donde se conoce de la reforma constitucional que pretendía hacerse en el artículo 126, agregándole un requisito extra. Ahí pues la sala fue clara en desarrollar el principio de no regresividad, ¿verdad? Media vez, cuando todo sea en pro de los derechos fundamentales, en pro de la Constitución, pues se permite su análisis. Ok, interesante. Veamos, Adolfo. Sí, hay una serie de análisis sobre el artículo 248, precisamente en cuanto a la reforma que hizo la Sala de lo Constitucional para permitir la participación de los candidatos no partidarios. Veamos, es cierto, la Constitución pues viene a ser una serie de normas, ¿verdad?, de carácter abierto, que requieren ser interpretadas, ¿no? Sin embargo, ese artículo 248 tiene una particularidad, y es que cuando hace mención a aquello que es intangible o que algunos le llaman pétreo, hace referencia a la forma, dice, y sistema de gobierno. Sin embargo, no menciona la parte del sistema político. Y precisamente la situación de los partidos políticos está dentro del sistema político. Así mismo lo dice en el artículo 85. Entonces, de ahí se abrió la posibilidad solo para el análisis, ¿no? Luego, tal como dice Giovanni,
la interpretación no fue para desmejorar de ninguna manera el catálogo de derechos, ¿no? Sino que al contrario, fue ampliarlo. El principio de no regresividad es precisamente eso lo que plantea, que la Constitución está sujeta a ser ampliada y ser mejorada, siempre y cuando obviamente se respete y no se restrinja o de alguna manera se disminuya el catálogo de derechos ya existente. Entonces, bajo esa perspectiva, en aquel momento la Sala consideró, ¿verdad?, de que permitir la participación de candidatos independientes no trastocaba el artículo 248, sino que por el contrario introducía un nuevo catálogo, una nueva posibilidad de un alcance más para la población de poder acceder a esa o poder participar de una contienda electoral para poder tener un escaño legislativo. Entonces, es la Sala de lo Constitucional, pues como dice Giovanni, la máxima intérprete, y es ella la que hace ese análisis, el cual ahora no pues está incorporado. ¿No busca este espacio recrear en algún momento aspectos que conlleven a darle vida a un tribunal más allá de justicia que la Sala de lo Constitucional, como se dice? Pues bueno, eso es parte del análisis, ¿no? Es decir, precisamente por eso es que nosotros como equipo, como facilitadores, no somos ni quienes decidimos ni quienes tenemos la última palabra, ¿no? Si nosotros pero no escapa de pensar en un tribunal constitucional, pues, más allá de la Sala. Es decir, no decimos ni que sí ni que no. No nos corresponde. Primero, no tenemos la última palabra, como te digo, y segundo, sí, puede ser, claro, parte del estudio. Si nosotros recibimos una propuesta en ese sentido y esa propuesta merece el ser estudiada, pues obviamente que se estudiará y al final se concluirá con una propuesta para ver si es factible el que podamos contar con un tribunal constitucional ya externo a la Sala de lo Constitucional, lo cual a la postre traería también una reforma ya a la Ley de Procedimientos Constitucionales, etcétera, etcétera. Y pongo este elemento como un punto de espanto para muchos sectores. Esto espanta. Aunque hay otras sociedades muy cercanas como Guatemala, entiendo, tiene esa misma... Claro, espanta, pero espanta el status quo. A eso voy, de nuevo. Entonces, sí, exactamente lo que yo estoy planteando desde un principio es que el diseño con lo cual fue creada esta Constitución fue específicamente para poder proteger el status quo de lo que mal se ha hecho hasta este momento desde que se creó esta Constitución en el 83. Pues ahí puede haber una situación un tanto diferente, porque tal vez la Constitución no fue directamente pensada a futuro a proteger a un sector, pero un sector sí se ha cobijado dentro de ese status quo. Adolfo, entonces ese status quo es el que le espanta hablar de estos temas. Eso es precisamente lo que nosotros hemos estado observando. Hay sectores sumamente conservadores, los cuales se expresan a través de sus instituciones, de sus fundaciones, de sus grupos. Hay otros sectores que se denominan progresistas, pero que probablemente por la coyuntura política se han aliado con los sectores conservadores y están dando también el grito al cielo sin haber escuchado siquiera una propuesta. Y hay un tercer grupo más pequeño aún, que son aquellos que viven de la Constitución tal como está ahorita, y esos son los que están más furiosos, porque obviamente probablemente ven amenazados sus intereses personales, ¿no? Pero no se trata esto de amenazar a nadie, se trata de un bien común, porque la Constitución no es ni para que algunos vivan de ella, ni para que otros se cobijen particularmente por intereses personales en ella, sino que se trata de un interés nacional. ¿Y este es una iniciativa del vicepresidente o del presidente de la República? Bueno, el señor vicepresidente ha dejado muy en claro que este es un proyecto para él muy buscado durante toda la vida lo ha tenido. Yo lo he escuchado, somos amigos. Siempre he escuchado que el tema
Él lo ha tenido. Lo ha tenido siempre, y ahora pues se ha dado la posibilidad de poderlo sacar adelante ahora que él es vicepresidente de la República. Es normal encontrar, Giovanni, el status quo incómodo, inquieto cuando se está hablando de este tema. Chile tuvo que pasar por la misma situación antes de llegar hasta este fin de semana con el resultado de este plebiscito, ¿no? Sí, claro, pues siempre genera un poco de aspereza toda esta situación, porque son temas delicados. Estamos hablando de la Constitución, o sea, es nuestra ley fundamental, ¿verdad?, por la que nos hemos regido estos últimos años. Quizás un par de aclaraciones retomando el tema que también genera un poco de incomodidad en toda la población o en los sectores jurídicos sobre el Tribunal Constitucional y la Sala de lo Constitucional, sí, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, pues aclararle a los televidentes que este equipo que hemos conformado, lo hemos conformado ahorita inicialmente de 5, pues sí, las decisiones se buscan tomar por mayoría, ¿verdad? Para que sea lo... O sea, el proceso de consulta y de acuerdo va a ser por votación de los 5 miembros de la comisión. Exacto. O sea, todavía no hemos iniciado en sí, la discusión, pero el mecanismo para tomar decisiones es como, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, verdad? Así como... Pero ¿quién puede ser la voz disonante si en esta comisión? ¿Quién puede ser el voto disonante? Pues ahí cada uno pues plantea sus posturas, defiende sus posturas. O sea, el compromiso de ustedes allí está más por digamos, por analizar aquellos aspectos del país más que por un compromiso muy particular. Usted lo decía, somos personas ad honorem, no estamos acá por un sueldo. Exactamente, en particular. y a eso era lo que quería llegar cuando planteabas el tema del Tribunal Constitucional y la Sala de lo Constitucional. Pues yo en lo personal, y hay que decirlo, pues yo en lo personal considero que la labor mejor dicho, la estructuración o la arquitectura que se ha establecido en esta sala de máquinas de la Constitución en relación con la sala, pues yo en lo personal considero que funciona bastante bien, bastante bien. Y te decía esto de la votación porque el día en que lleguemos a discutir este tema, pues yo me le voy a ir ahí poniendo mi resistencia, clara, dando mi postura, obviamente, para que quede y ahí. Eso es lo rico de la democracia, me quiere decir, dentro del grupo, ¿no? Exactamente. Entonces, el papel que desempeña la Sala de lo Constitucional con base en las funciones que establece la misma Constitución y cómo se ha ido desempeñando en la práctica cotidiana, pues para mí funciona muy bien. Hay sí ciertos aspectos, pero que son administrativos y que tal vez por ahí va un poco la idea de algunos de sustraerla de la Corte, porque recordemos que los magistrados de la Sala de lo Constitucional al final forman parte de la Corte en pleno, un órgano administrativo que toma decisiones, y de repente pues hay decisiones ahí adentro que de una u otra manera pueden llegar a conocimiento de la Sala de lo Constitucional, y ahí viene el problema. Pues si ya conocieron en una cuestión administrativa, pues ya el derecho ya nos da los mecanismos ahí de las excusas. Y uno de ellos son los tiempos también, los tiempos judiciales. Sean los tiempos cuando deberían de dar ya una resolución, y se tardan y se llevan hasta mucho tiempo. Se lo he escuchado decir a algunos abogados. Sí, también pues por eso comentaba esto, lo ponía en la palestra, pues porque en algunos casos magistrados se tienen que apartar del conocimiento del tribunal o de la sala, mejor dicho, al que corresponden, porque de alguna manera ya han intervenido, y todo esto va generando un retraso, ¿verdad? Porque hay que estar buscando suplentes y cuestiones. Son los tiempos constitucionales judiciales, ¿cómo le llaman a eso? Plazos. ¿Sí? Los plazos, sí, porque al final, decía alguien la vez anterior, a veces te llegan a entregar la resolución ya cuando estás a la hora de entregarte en el féretro, te lo van a dejar, es decir, bueno, se tardan demasiado. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, hay otro elemento también ahí que no deja de crear ciertas dudas, y es particularmente el tema de una reelección. El tema del plebiscito, ¿es necesario que en el país tengamos un plebiscito como el caso de Chile, por ejemplo? Vamos a hablar de esos elementos así muy puntuales y preguntas también que están
formulando nuestros televidentes. Vamos a la pausa. Por cierto, los invito a que sintonicen en directo con Ernesto López Radio. Hoy a las 6 de la tarde vamos a hablar de las nuevas proyecciones que tiene ANDA para resolver problemas de agua, ¿verdad? Vamos a conversar con su nuevo presidente, Rubén Alemán. Esta noche, a las 7 de la noche, les invito a que sintonicen en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, y por supuesto a través de Facebook Live. Sintonícenos en vivo, en directo, 7 de la noche, presidente de ANDA, Rubén Alemán, y hablándonos de la proyección nueva que tiene la institución de cara a mejorar el sistema de acueductos y alcantarillados de ANDA. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en este análisis muy puntual con los abogados representantes de la comisión especial que están por iniciativa de la vicepresidencia, bajo la idea de comenzar el estudio de la reforma a la Constitución. Adolfo Gerardo Muñoz, abogado de la República, asesor jurídico de la vicepresidencia. Giovanni Alberto Rosales, abogado de la República y oficial de información interino del órgano judicial. El tema de la reelección presidencial es un tema también que ya de alguna manera se ha dejado en claro, pero ha creado todavía algunas dudas a partir de algunos elementos que planteaba el vicepresidente la vez pasada. Incluso algunos titulares en algunos medios de comunicación decían: Ulloa se desdice sobre estudios de reelección presidencial. ¿Cómo está este elemento muy en particular y cómo se ve desde la óptica de ustedes para ser tratado, avalado o aprobado en primera instancia por esta comisión? Bueno, para comenzar, aclarar que dentro del acuerdo número 2 del equipo ad hoc también se estableció
que el tema de la reelección inmediata no va a ser sometido a estudio. Es decir, lo que está prohibido en el artículo 248 es precisamente el tema de la reelección inmediata. La reelección como tal está permitida con las reglas que actualmente la Corte Suprema de Justicia estableció en el año 2012. Claro. ¿No? Que vienen a ser un periodo de 10 años. 10 años. Para que, 2 periodos para que pueda reelegirse alguien. En ese sentido, vuelve a aplicar el principio de no regresividad. Es decir, lo que en todo caso se pudiese estudiar es aquello que sea más conveniente para la población en general y que no signifique un retroceso a aquello que ya ha sido de alguna manera ganado. ¿Y qué es lo que le puede convenir más a la población, licenciado? Pues en este caso, para comenzar, lo más conveniente sería aclararlo, ¿no? Porque ahorita se tiene a nivel de sentencia, pero no está incorporado en el cuerpo de la Constitución. Para decirlo explícitamente o tácitamente que son 10 años. Claro, porque exacto, en todo caso que lo diga, porque lo que tenemos es una línea jurisprudencial que en aquel momento la Sala de lo Constitucional dio. Recuerdo que el expresidente Saca se quería reelegir. Bueno, de hecho participó en la reelección. Y la sentencia vino después. Y no sé si hasta después estaban esperando los de la sala que se sentara para decirle, mire, esto es ilegal. Sí. Entonces no se trata, para tranquilidad de la población, evitar esa confusión. Claro, no se trata, es más, es que hasta hay sanciones. El artículo 75, numeral 5, establece la pérdida de los derechos de ciudadanos para aquellas personas que promuevan o de alguna manera... Acaba de pasar un caso con un candidato, ¿verdad? Eso te iba a mencionar. La sala se acaba de estrenar la semana pasada con una competencia ese tema, que no había ejercido en relación a esa, digamos, como sanción. A esa figura que está... de andar promoviendo la reelección. Correcto. La reelección inmediata, sucesiva, ¿verdad? Hay que ser claro en eso, ¿verdad? Okay. Así que en ese sentido, para tranquilidad de la población y también de aquellas personas pues, que puedan estar generando alguna especulación o alguna duda, en modo alguno se piensa retroceder o de ninguna manera se piensa entrar a querer establecer algo que está expresamente prohibido. No se va a tocar el tema de la reelección inmediata, de ninguna manera. Un colega de ustedes, al consultarle a la prensa sobre esta iniciativa del Ejecutivo de entrar en este proceso de consulta para poder establecer algunos cambios dentro de la Constitución, dijo que, y deja entrever que como que la Constitución le estorba al Ejecutivo. Lo dijo el doctor Rodolfo González en una publicación que hace el periódico La Prensa Gráfica del lunes 19 de octubre. ¿Qué piensan al respecto? Bueno, en primer lugar, pues eso siempre, solo voy a hacer la acotación y no voy a profundizar en este tema porque es político, eminentemente político, y yo no soy político, soy técnico jurídico, ¿verdad? Pero todo esto responde pues al otro lado, a la otra cara de la moneda que hemos venido viendo de esta coyuntura política que ha estado sucediendo en los últimos meses, pues en relación con esta serie de fricciones que han habido entre los tres órganos del Estado, ¿verdad? Entonces, pero el que sea un estorbo, o sea, este estudio que obedezca a porque al Ejecutivo le hace un estorbo la Constitución, yo no lo veo así en lo personal. Él sostiene que el afán es sacudirse los controles constitucionales y escudarse en la fuerza de las armas. Dice el presidente de la República podría empujar al país a un estado, a una grave crisis de Estado. No, es que incluso suponiendo en un estadio hipotético en que se llegaran a concretar estas reformas a la Constitución, de igual manera, y vuelvo a la jurisprudencia de la sala a partir de la inconstitucionalidad de la 7/2012 ya amplió su espectro de objeto de conocimiento y la sala ya puede
conocer sobre la constitucionalidad o no de reformas a la Constitución. Allá teníamos un tabú en el artículo 183 que dice que la Sala de lo Constitucional solo va a poder decidir si es constitucional o no, leyes, decretos y reglamentos, pero ya esa teoría está superada en el sentido de que ya el espectro de conocimiento del objeto de control, como lo dice la Constitución de los procesos de inconstitucionalidad, ya llega a actos de aplicación directa de la Constitución, y hemos visto casos de sentencias de la Sala donde declara inconstitucional nombramientos de funcionarios de segundo grado. Eso antes, hace 20 años, no estaba pensado, y eso gracias a la Sala anterior, ¿verdad? Veo que usted cree muchísimo en el trabajo de la Sala. Por supuesto. O sea, primero hay que dejar claro que hay que respetar porque las decisiones, claro, porque es un tribunal, ¿verdad? Sí. Obviamente, aunque no se compartan, se respetan, ¿no? Obviamente hay decisiones que uno a veces no comparte, o comparte tal vez en el sentido de que estoy de acuerdo con el fallo, pero quizás la sentencia pudo haber sido con efectos diferidos para no de alguna manera trastocar la realidad por la que está atravesando el país, pero yo sí soy pues fiel creedor de toda la jurisprudencia de la Sala. Ok, Adolfo. En lo particular considero de que precisamente opiniones tan especulativas, porque eso es una mera especulación, entonces es un tema completamente ajeno al trabajo de este equipo. ¿Lo ve más de carácter político lo que dice su colega? Él tiene derecho a decir lo que él quiera, ¿no? Es parte de la libertad de expresión, pero avanzar, bueno, lo dice un juez constitucional, pero no nos dice por qué. No nos dice por qué, solo nos dice que lo que él cree, que lo que sucede es que la Constitución estorba. Bueno, pero esa es una mera opinión, no es técnica. Entonces, claro, estamos claros de que nuestra labor es simplemente técnica. Entonces, por lo tanto, no creo que en este momento valga la pena hacer referencia a meras especulaciones, ¿verdad? Por lo menos no es el trabajo de este equipo, es un tema político, y debemos aclarar que nuestro trabajo no está vinculado de ninguna manera a defender o a tratar de imponer algún tipo de criterio, sino que nuestra legitimidad está en lo que la población proponga y lo que la población desee que se estudie. Esa es nuestra legitimidad. Por eso a mí me interesa más el tema de aquellos que están diciendo que no es el momento adecuado. Ese sí es un problema, porque hemos vivido con expectativas postergadas. Mi generación ha vivido con expectativas postergadas porque siempre se nos ha dicho que no es el momento. Es que no es el momento oportuno, no es el momento oportuno. ¿Cuándo va a ser el momento oportuno y quién va a decir que es el momento oportuno? Ese es el punto. Entonces no tenemos esta Constitución. Bueno, ya usted me lo decía, de que a quien le incomoda esto es un estatus. Exacto. Entonces no hay un momento, no podemos nosotros esperar a que ocurra una situación espectacular o muy especial para decir, ahora sí, miren, es el momento. ¿Ese status quo no va a ser tomado en cuenta en esta discusión, en este análisis? FUSAES y otros sectores que en algún momento han expresado su preocupación, sus inquietudes por esta iniciativa. Por supuesto que sí. De hecho, entiendo, así lo han hecho ver incluso en sus entrevistas el doctor Fabio Castillo y también el doctor Félix Ulloa, que se invitó precisamente a participar de este proyecto a colegas participantes de esas instituciones. Y ellos válidamente dijeron sus razones para no participar. Probablemente más adelante, estamos seguros, se les va a volver a invitar, ya tal vez ya no a título personal, sino que sí a título ya institucional, ¿verdad? Okay, porque ese es un elemento clave a la cual quería llegar. La resistencia de no participar, ¿por qué creen ustedes que pudo haberse dado? ¿Por no ser cómplice de lo que ellos consideran que no debe de ser tocado en estos momentos? Es que volvemos sí, a lo mismo, Ernesto, en el sentido de que se le quiere dar este matiz político
¿verdad? Entonces, obviamente, dándole un matiz político, se genera resistencia por toda esta cuestión y volvemos a caer al tema de la reelección, toda esta cuestión, ¿verdad? Giovanni, si esto es, digamos, es una intención evidente, clara, de que se le quiere dar el matiz político, ¿será el momento político para entrar en esta discusión? Es que yo creo que no es que se le haya querido dar ese matiz político, sino que ha generado una especie de choque el hecho de crear este equipo que toda la gente, pues obviamente estamos hablando de la Constitución de la República, ¿verdad? Entonces, y uno siempre desgraciadamente uno siempre se imagina lo peor, ¿verdad? Entonces, no es que ellos le hayan querido dar el matiz político, sino que quizás no habían comprendido en sí cuál es la finalidad de todo este estudio técnico de parte del equipo, pues, y eso hay que decirlo como lo establecía. Pues. ¿Y qué tan consistente podría ser el documento si no lleva esa otra parte de esa ala democrática que debe tener todo documento, especialmente cuando se trata de tocar la carta de presentación de un Estado como es la Constitución? Lo que pasa es que no necesariamente van a tener que hacerlo a través de este equipo. Es decir, parte de la función o parte del espíritu de este proyecto es motivar la creación de otros equipos de particulares, de instituciones privadas, es decir, que ellos hagan su esfuerzo por su lado también. De hecho, ya empezamos a ver que hay ya otras mesas de colegas abogados también animados, probablemente no a partir del nacimiento de este equipo, probablemente desde antes, ya motivados precisamente para hacer también sus propios análisis. Es decir, todo momento es buen momento para mejorar nuestra normativa fundamental. Todo momento es bueno. Y en este caso en particular, pues vemos nosotros como abogados, en este caso que hemos sido estudiantes en nuestra alma mater cuando se estudiaba la Constitución, cuando teníamos la cátedra de Derecho Constitucional, se nos incentiva a los estudiantes de Derecho, se les incentiva a ellos a cuestionar, se les incentiva a proponer, a mejorar, y luego se cae en un sueño, si se quiere, profundo, de que entonces ya aquello que se les dijo de que investiguen, aquello que se les dijo de que piensen, ya no. Ahora que ustedes ya son abogados, ya dedíquense a otra cosa, menos a pensar en lo que se debe de reformar. Ahí hay una doble moral, porque a todo estudiante de Derecho se le motiva a que investigue y que haga planteamientos de mejora de la normativa, y no solo de la Constitución, también de las leyes secundarias. Interesante la conversación que hemos sostenido, que seguimos sosteniendo, como punto de claridad y de cómo se está, digamos, tratando bajo la visión de ustedes dos, que son actores importantes dentro de la comisión, estos elementos que están gravitando en nuestro medio ambiente, ¿verdad? Especialmente tratándose de un tema tan frágil, delicado, como es el caso de la reforma constitucional. Voy a hacer una pausa y voy a darle lectura a algunos mensajes que nos están haciendo llegar. Leo Vigil dice: Ernesto, lo que se necesita son reformas al sistema judicial que está amañado. Dice: las elecciones de cargos de segundo grado que se convierten en cuotas de poder, temas la familia, la vida, la libertad, ya están garantizados en la Constitución. Otro es el artículo 85, es clarísimo cuál fue el objeto de interpretarlo. Se interpreta lo oscuro, lo que no se entiende, pero lo que está claro no dice. La verdad es que ha sido un golpe de la sala, se han ido cambiando la Constitución, dice. Y hay otras preguntas también que le voy a dar lectura cuando regresemos. ¿Les parece? Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos ese voto de preferencia que nos hace y nos coloca precisamente en un lugar muy privilegiado de confianza al trabajo periodístico de Megavisión y al trabajo de opinión pública que aquí desarrollamos. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo
Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Nuevamente, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Les hacía ver el tema de este artículo 85, que creo que ya un poco lo abordamos, creo, ¿verdad, Giovanni? El caso del artículo 85 relacionado con el objeto de interpretarse, dice, el objeto de interpretarlo, se interpreta lo oscuro, lo que no se entiende, pero lo que pasa, lo que está claro no, dice. ¿Qué piensa? Bueno, como lo hemos venido diciendo de alguna manera y para ponerlo en palabras lo más claro posible, ¿verdad? No tanto referirnos a conceptos técnicos, pues lo que hablábamos al principio, la Constitución no la podemos interpretar de forma literal, ¿verdad? Y ahí es donde viene esta reacción de parte de ciertos sectores o de ciertas personas, no sectores, tal vez aclarar eso, pues, de que al hacer una interpretación literal, pues obviamente genera un rechazo porque se considera que se está trastocando la Constitución, ¿verdad? Pero ya la sala ya lo ha dicho, pues lo reafirmó en la inconstitucionalidad en la 163-2013, que es el caso de la reelección del presidente Saca, ¿verdad? De que se desecha la interpretación literal al momento de analizar la Constitución. El gobierno es republicano, democrático y representativo. El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo del gobierno, dice el artículo 85. Y la sala avaló las candidaturas no partidarias, que era el sentido de la pregunta que estaba haciendo. ¿Cómo se entiende esto? Precisamente lo que hablábamos hace un momento, es decir, cuando se introduce esa solicitud en aquel momento a la sala, que creo que fue, si no me equivoco, el mismo señor vicepresidente de la República, lo que se valora es mejorar el catálogo de derechos que ya se tenía. Es decir, al analizarlo en conjunto, al analizar todo el nivel del catálogo de derechos que tenemos, ¿verdad? Y contrastarlo con el artículo 248 de aquello que es lo expresamente prohibido, la sala en su momento de lo constitucional analizó que introducir o permitir la candidatura no partidaria no alteraba en modo alguno o no significaba un regreso a una situación de desmejora de aún los y cuando yo, sin ser abogado, lo entiendo que es claro y expresa que por medio de partidos políticos es la única forma, digamos, de expresar, digamos, esa participación en los procesos. Sí, pero se está refiriendo al sistema político. A la representación. Exacto. Yo los invito a que lean textualmente el artículo 248, cuando habla sobre aquello que no debe de ser reformado, que no debe ser tocado, y se refiere, dice, a la forma y sistema de gobierno. Y el capítulo al que estamos haciendo referencia habla, fíjate bien, puede ser un tecnicismo, pero la Sala de lo Constitucional sabrá cuál fue su análisis. Es precisamente la forma, dice, la forma de gobierno y el sistema político. Y el artículo 248 lo que hace es, dice, forma y sistema de gobierno, no hace referencia a un sistema político. Y, como te digo, el análisis que se hace sobre el artículo 248 es que no puede ser tocado para desmejorarlo, pero con base a los principios de mejora del catálogo de derechos, sí puede ser tocado para ampliarlo y para dar más garantía y agregar un derecho más, que en este caso fue la de los ciudadanos a poder participar aún no estando inscrito en un partido político. Buenos días, Ernesto. Pregúntenle, ¿cómo puede volverse una realidad un referéndum revocatorio de mandato únicamente para remover del cargo a funcionarios que no trabajen y también para reconocer los no partidarios dentro de la Constitución?
Giovanni. Bueno, pues para eso, que en efecto lo que debería hacer es reformarse la ley fundamental, ¿verdad? Porque como lo sostenía creo que al inicio del programa, el artículo 89, inciso 3, habla de la consulta popular para un determinado tema, pero entendamos, o sea, consulta popular es un término genérico y lo podemos desglosar en ciertas especies: referéndum, plebiscito, la revocación de mandato o la iniciativa ciudadana. Entonces, en este caso, pues habría que analizar, y va a ser punto de análisis en el equipo, porque ha sido expresamente propuesto por el vicepresidente de la República, ¿verdad?, para abordar este tema. La Sala de lo Constitucional, si no mal recuerdo, en una inconstitucionalidad 3, creo que la 193, no recuerdo ahorita bien la referencia, viejita, es de las primeras salas, hace un poco un abordaje, pero solo diferencia en qué se refiere referéndum y plebiscito, ¿verdad? Entonces sí, ahí como que habría que analizar un poco más, ¿verdad? Okay. Adolfo. Sí, en nuestra Constitución actual, ¿verdad?, tal como lo dice, que el Estado, dice que nuestra forma de gobierno es republicana, democrático y representativa, hace alusión directa a que la democracia contemplada como tal es aquella la que se le denomina democracia representativa. Sí. Hay también lo que se le denomina democracia directa, en donde el cuerpo electoral, ¿verdad?, que es la ciudadanía apta para emitir el sufragio, tal como lo dice el artículo 76 de la Constitución, ¿verdad?, y tiene una participación vinculante en cuanto a sus decisiones. Por eso es que se le llama directa, ¿no? Y las 4 instituciones, digámoslo así, fundamentales de la democracia directa son el plebiscito, el referéndum, las iniciativas ciudadanas y el referéndum revocatorio. Actualmente en nuestra Constitución, ¿verdad?, que contempla únicamente la democracia representativa, que es aquella donde por elección popular la ciudadanía delega en sus representantes el ejercicio del poder, ¿verdad?, por ser el pueblo el soberano. Y el único caso que tenemos contemplado de consulta popular o consulta ciudadana es en el caso del artículo 89, inciso final, que se refiere exclusivamente a los procesos de integración regional. Sí. ¿Verdad? Es el único caso en el que se contempla la posibilidad de un plebiscito o de un referéndum. Pero para poder introducir algunos de esos 4 elementos o de esas 4 instituciones, plebiscito, referéndum, iniciativas ciudadanas y el referéndum revocatorio. Okay. Para poder introducir las 4 o alguno de esos 4 instituciones de la democracia directa, evidentemente habría que hacer una reforma constitucional para establecer claramente en qué momento y para qué se requeriría. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, porque ya nos queda en la última parte y a eso quería llegar. Porque el caso de Chile con su plebiscito obviamente ha demostrado que la población está de acuerdo en que haya una modificación. En el caso nuestro, la única forma de consulta popular es para aquellos tratados centroamericanos regionales, ¿verdad?, que le llaman, pero no a los que se han mencionado últimamente. Vamos a hablar de eso para ir un poco aterrizando. Gracias, amigos, por estar participando. Son las 7:48. Regresamos ya con la parte concluyente y hablando de esta parte medular de la discusión que tiene de la reforma constitucional que se está planteando en el ámbito nuestro. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias una vez más. Vamos a ver el tema del plebiscito, el referéndum. Creo que son puntos elementales, tomando como referencia lo que sucedió en Chile con la consulta que se hizo a través del plebiscito y que la población dijo, pues hay que cambiar la Constitución. La distinción entre referéndum y plebiscito, la finalidad del referéndum, entiendo, es un cambio de ley, mientras que la del plebiscito es la aplicación de la ley, ¿cierto?
Adolfo. Bueno, sí, de alguna manera, aunque el plebiscito lo que conlleva es una consulta a la ciudadanía para que dé su opinión o su visto bueno sobre algo que a futuro pueda cambiar, pueda cambiar su situación. Y en el referéndum, pues, de lo que se trata es de que el pueblo ratifique ya sea un proyecto de ley o alguna ley que ya haya sido decretada para que el pueblo determine si está de acuerdo o no, ¿verdad? Pero en ambos casos se trata de... Fui demasiado abstracto al plantear la Sí. diferencia, pero es eso. Exacto. Sí. ¿Qué es lo que requiere el país? ¿Un plebiscito? Pues nosotros no quisiésemos, bueno, Casarse por lo menos con una particularmente figura. Casarse nosotros... con esa figura, ¿no? Exacto, es decir, esperamos que la iniciativa venga de la población, ¿no? Es decir, pero evidentemente, aunque no las tenemos como tales, ¿verdad? Hay algunas corrientes de pensamiento a nivel nacional, ¿verdad?, que piensan de que en la práctica sí hacemos uso de ellas, ¿no? Por ejemplo, en este caso en particular del estudio y propuesta de reformas, aquellos que dicen que no es el momento oportuno para hacerlas, se equivocan, y se equivocan dramáticamente, porque probablemente el momento más oportuno, porque vamos hacia una campaña electoral. Y el hecho de que los partidos políticos en su oferta electoral le trasladen a la población su proyecto o su pensamiento respecto a reformas a la Constitución es fundamental para que la población pueda tomar decisión sobre ellas. Y es así que la elección del próximo 28 de febrero en la práctica pudiera convertirse en algún tipo de plebiscito en relación a ese tema en particular, para que la población dé su aval respecto a lo que los partidos políticos les propongan. Es más, la Sala de lo Constitucional en la sentencia número 7 del 2012 estableció que era necesario para que se pudiese, como parte del camino, del proceso para la reforma a la Constitución, que los partidos políticos, o en este caso los candidatos, expusieran su punto de vista e hicieran su oferta electoral en relación a estos temas, para que luego la población no se sienta de alguna manera estafada, o que la población no se considere como sorprendida cuando este tipo de propuestas llegue al seno de la Asamblea Legislativa, ¿no? Entonces, si bien no lo tenemos, ¿verdad?, de alguna manera funciona, e incluso hay algunos que consideran que el hecho de que los periodos legislativos sean menores que el periodo de la presidencia, de alguna manera también funcionan como referéndums o como plebiscitos cuando la gente da su voto de castigo, le llaman. Es un voto de castigo, dicen algunas veces. O para alargar periodos de funcionarios como la Fiscalía, por ejemplo. Bueno, pero ese es un tema ya orgánico, ¿no? Sí, ya es un tema de la parte orgánica de la Constitución. Yo me refiero al hecho de lo que se considera en la práctica, algunos consideran en la práctica, cómo funciona nuestro sistema electoral, ¿no? En donde la gente se expresa a través del voto. Pero como tal, al menos en lo particular, yo no veo con malos ojos, ¿verdad?, el que la población tenga derecho a tener una incidencia directa a través de la democracia directa, valga la redundancia. Cuando sea estrictamente necesario también, ¿no? Algunos creen que esta figura va a ser ponderante dentro de este estudio que ustedes están haciendo, partiendo de la tesis del apoyo y buena imagen que tiene el presidente para someter al pueblo a consideración cualquier iniciativa que pueda ser cambiada inmediatamente de la Constitución. ¿Es cierto esto? Pues es un tema también ajeno al equipo, es decir, ya las valoraciones de tipo política están ajenas. Claro, no vamos a negar que para nadie es un secreto que la simpatía del presidente es grande en el país. Sin embargo, hasta que nosotros no recibamos una solicitud, ¿verdad?, es decir, o una propuesta, preferimos nosotros mantenernos ocupados en aquello que sí ya podemos estar que se esté estudiando, Giovanni. Sí, yo quizás aquí sí quería sembrar ahí un poquito la discordia. Yo con esta figura sí tengo un poco de recelo, y en efecto por algunas líneas que acabas de mencionar, Ernesto, hay que tener cuidado con estos mecanismos de democracia directa, y en efecto, pues, para no caer
en esto que la doctrina ha denominado como el constitucionalismo abusivo o el populismo, ¿verdad? Como tú lo has dicho, pues ahorita digamos esta efervescencia o aceptación que puede tener un determinado funcionario y que eso lleve al pueblo a tomar una decisión que no sea la más adecuada. Entonces yo en este sentido sí considero que estas figuras, plebiscito y referéndum, pues tienen que ser analizadas cuidadosamente, ¿verdad? A la hora de tomar una decisión como equipo. Por suerte tenemos ahí a nuestro tercer compañero que este día no pudo asistir, que su tesis doctoral se basa en un estudio sobre la democracia directa, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, estos temas así, porque a veces pues la población se puede confundir Claro. y podemos hacer incurrir en alguna suerte de error y después pues ustedes decidieron, ¿verdad? Pero nos estamos aprovechando de todo este populismo. Entonces yo sí en lo personal considero que a estas figuras, por lo menos el plebiscito y el referéndum, hay que abordarlos con extremo cuidado. Tal vez no a primera mano, me podrán corregir más adelante los colegas, la iniciativa ciudadana o no le veo mayor problema. Y aunque no sé mucho, sinceramente, de esta revocación de mandato, pero de lo poco que he logrado estudiar, sí me parece una medida un tanto adecuada como una suerte de control. Hay estudios, yo tuve la oportunidad de estudiar ciencias políticas y hay estudios que muestran que la democracia no todas las veces funciona como tal cuando se somete a consideración de grupos por casos de populismo y otro tipo de figuras que hoy en día se manejan en esa área. Hay un libro que precisamente habla sobre eso, escrito por un español, sobre los peligros de la democracia partidaria interna, dice, ¿verdad? Sobre todo cuando eligen, perdón la palabra así, a los salvadoreños, el más peor dentro de un partido político, y a veces es el que, sí, ya lo hemos visto incluso en nuestro medio. Pero bueno, como usted dice, ya son valoraciones políticas que van más allá. Yo quiero agradecerles el que me hayan permitido a ambos el hablar en en un ambiente muy técnico, entendible y digerible para nosotros que no somos abogados, y de verdad les agradezco mucho que me hayan permitido abrir la semana con ese tema interesante, y sobre todo tener la oportunidad de contar por primera vez de ustedes acá en televisión, estrenándose también en televisión ambos. Así es que, Adolfo, muchísimas gracias por haberme acompañado. No, infinitamente agradecido contigo, gracias por abrirnos la puerta. Creíamos pues que ya era tiempo de que expresáramos nuestras valoraciones. Esperamos que la población pues haya quedado clara y estamos a la orden pues para evacuar cualquier consulta al respecto. Pueden contar que de nuestra parte habrá transparencia y sobre todo un criterio basado en nuestra conciencia. Ok, cómo no. Giovanni, también muchísimas gracias, gusto conocerlo. Bueno, igualmente, gracias por la oportunidad. Creo que era justo y necesario que mostráramos el rostro para que la población, los televidentes, pues vieran cómo se está conformado el equipo y de alguna manera conocer de primera mano también cuál es nuestra línea de pensamiento al respecto de esto, ¿verdad? Interesante, les agradezco muchísimo. Por mi parte, una vez más, misión cumplida, agradeciéndole a Dios Todopoderoso. Los espero hoy a las 7 de la noche para conocer, si tiene problemas de agua, pues conocer con el presidente de ANDA, el nuevo presidente. Vamos a hablar con él sobre las proyecciones y el tema del agua. Así es que desde ya los invito a que no se lo pierdan. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.